Lo primero, bueno, agradecer una vez más vuestra presencia aquí a los medios de comunicación. Hoy os hemos convocado porque hemos tenido la celebración de un pleno extraordinario en el que además se proponía para su aprobación los presupuestos de la ciudad del año 2023 y previamente hemos tenido una asamblea general de la empresa municipal de la vivienda y suelo donde se han aprobado los presupuestos de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Empezando por esto último, hoy he comenzado pidiéndole al alcalde una vez más que levante esa expulsión que tiene aplicada sobre mí del Consejo de Administración de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Siempre comienzo así estas juntas generales y los argumentos que siempre le doy al alcalde es, primero, por una cuestión de transparencia, y así se lo he dicho hoy. Si no tiene nada que esconder, no entiendo por qué no me permite estar en el Consejo de Administración. Y luego también por una cuestión de representatividad. Al final representamos en 2019, puede que ahora sean más, a más de 12.000 vecinos y vecinas de Torrejón y creemos que estos vecinos, incluso el resto también sé que quiere que estemos ahí en la oposición, pues que estemos un poco fiscalizando y tomando parte de cuál es el destino del patrimonio de la ciudad, del suelo y de la vivienda pública de nuestra ciudad. Con esos argumentos nunca he sido capaz de convencer al alcalde. O sea, acaba la legislatura y mantiene mi expulsión de este órgano. Entonces, le he dicho que la semana pasada decidí hacer un cambio de estrategia y que me vea como un fichaje, ¿no? Como algo positivo para el Consejo de Administración. Y he empezado diciéndole que esta junta que se estaba celebrando hoy era por consejo de este portavoz, que no es consejero, porque la semana pasada tenían la intención de aprobar los presupuestos en un pleno sin haber aprobado previamente los presupuestos de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que, como sabéis, es un órgano público que tiene consolidado sus cuentas con el ayuntamiento. Por tanto, es requisito fundamental que antes, en Junta General, se aprueben los presupuestos. Lo que pasa es que, como al final no le dan ningún tipo de relevancia a estos órganos porque utilizan la mayoría absoluta como un rodillo, pues se olvidan que tienen que, por lo menos, cubrir el expediente y convocar esta Junta. Así que la semana pasada tuvieron que, como digo, después de que la comisión les advirtiera de que iban a aprobar de manera irregular unos presupuestos, tuvieron que suspender el pleno y convocar para hoy ante la Junta de la empresa de la vivienda y después el pleno para tratar los presupuestos. Tampoco le he convencido con estos argumentos y bueno, pues mantiene mi exclusión de este órgano. A ver si antes de terminar la legislatura conseguimos convencerle. Hay también cierta jurisprudencia. En otros municipios se ha denunciado esta exclusión de la oposición de empresas municipales y se ha ganado. Lo que pasa es que uno piensa que los jueces no están para estar constantemente teniendo que resolver estas cuestiones que son de sentido común, ¿no? Que tenemos que estar representados. Así que, bueno, seguiremos insistiendo. Sobre las cuentas de la empresa de la vivienda, yo creo que hay varias cuestiones que son especialmente preocupantes. Primero es el pago de la deuda. Es decir, esta empresa, para que todo lo tengamos claro, construye con suelo que se le cede por parte del ayuntamiento, suelo público, es decir, de todos y todas, se le cede suelo para que luego haga desarrollos residenciales o plaza de aparcamiento, como hizo en otra época con muy mal éxito, por cierto. Y para construir esta empresa, como también está en riesgo financiero y no puede financiarse fuera de las administraciones públicas, es decir, las entidades financieras no le dan crédito porque es una empresa intervenida por el Ministerio de Hacienda, la única vía para construir es con fondos propios. Como está pésimamente gestionada y no genera beneficios, incluso construyendo sobre parcelas que son cedidas gratuitamente, para construir pide subvenciones al ayuntamiento. Y el ayuntamiento, aparte de darle el suelo, es decir, todos los vecinos y vecinas, aparte de darles el suelo, le dan subvenciones directas. El año pasado fueron 8 millones de euros para construir 2 promociones de viviendas, que son las de Barrio Sotonorte, que además, insisto, como están tan pésimamente gestionadas, no las han entregado a tiempo, con lo cual le han generado un perjuicio a los vecinos y vecinas que son adjudicatarios, porque con el estallido de la guerra, los préstamos hipotecarios que tenían que haber firmado hace un año ahora son mucho más caros y además llevan un año de retraso en la entrega de las viviendas, con lo cual llevan en muchos casos un año pagando alquileres por otras viviendas que no son las suyas, es decir, están perdiendo su capital. Pero al margen de esto, ya como empresa, al no escriturar estas viviendas, pues pierden ingresos. Y como pierden ingresos, no pagan la deuda que tienen con el ayuntamiento. Para el año que viene, este año deberían haber devuelto 8 millones de euros de subvención
que como digo, le prestó el ayuntamiento el año pasado para construir. Solo van a devolver, en el mejor de los casos, 2 millones de euros. Nos dicen que el año que viene van a devolver esos 6 millones. Lo que pasa es que la credibilidad que tienen ya es nula, porque en el año 2015 también el ayuntamiento le hizo un préstamo a corto plazo de tesorería de 4 millones de euros que a día de hoy todavía no ha devuelto. Ya no es corto plazo. Ya dice el interventor que es deuda a largo plazo, por tanto hay que aplicar intereses de demora en el pago de esa deuda. Quedan 1.260.000 euros por devolver de esa deuda. Bien, pues esa deuda ni la contempla el presupuesto del ayuntamiento para el año que viene, ni la empresa de la vivienda contempla devolver el año que viene esa deuda. Es decir, que seguimos con las mismas artimañas que hacen que esta empresa sea el verdadero agujero negro para esta ciudad. Y yo siempre recuerdo, y no quiero que se olvide, porque además esperamos que haya noticias en el corto plazo, con la operación que ha sido la estafa más grande que ha visto esta ciudad. La estafa a los vecinos y vecinas y veremos también si a la legalidad. Y es la operación de los 3 edificios que en su día anunciaron como gratuitos la Caja del Arte, la Comisaría de Policía Local y el Centro Deportivo José Antonio Paraíso. Como bien sabéis, estos edificios que se inauguraron hace 10 años se anunciaron por el entonces alcalde, hoy senador, Pedro Rollán, y miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular, junto con su Junta de Gobierno, en la que estaba el actual alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, en la que estaba el portavoz, José Luis Navarro, y muchos de los concejales que a día de hoy siguen en la Junta de Gobierno. Y anunciaron que habían sido gratuitos esos edificios. Con los años hemos demostrado y documentado que se han pagado 23 millones de euros por esos edificios. Ya están pagados esos dinero, ¿no? Eso, que alguno da por consolidado y por olvidado, desde luego nosotros no lo hemos olvidado, ¿eh? Y esperemos que las consecuencias de esa operación, que fue una estafa, como digo, primero la confianza de los vecinos y veremos si de manera irregular en las arcas, alguno, como digo, no lo hemos olvidado. Y intentaremos que se resuelva donde corresponde. Al margen de todo esto, ya como empresa, entendemos que la empresa de la vivienda, el objetivo que tiene es dar respuesta municipal a las demandas de vivienda que haya en la ciudad. Y la demanda que hay en la ciudad es vivienda pública de calidad en alquiler. ¿Para qué? Primero, para dar respuesta a una demanda evidente que tenemos en la ciudad, una demanda de acceso a la vivienda que no es particular de Torrejón, que yo creo que la estamos viendo en toda la Comunidad de Madrid, pero tenemos que tener una respuesta municipal a esa demanda. Y segundo, en Torrejón de manera particular, porque Torrejón es un paraíso para los fondos buitre. Porque aquí se vendieron muchísimas miles de viviendas de las que vendió la Comunidad de Madrid a los fondos buitre. Y los fondos buitre, o fondos de inversión, como les llaman, yo les llamo fondos buitre, no me duele prenda en decirlo, los fondos buitre, siendo los máximos tenedores de viviendas, lo que hacen es poner el precio medio de alquiler en barrios como el Soto. Como yo soy el que más viviendas tengo, yo voy a decir a qué precio se alquilan las viviendas. Y está el precio completamente inflado, a puntos que dificultan muchísimo el acceso a la vivienda a la gente joven de nuestra ciudad y luego a familias con menos recursos. Por tanto, la respuesta municipal debería ser construir vivienda pública en aquellos núcleos donde fondos de inversión tienen una gran bolsa de vivienda, porque así vamos a combatir esa inflación de precios. Pues la empresa de la vivienda no tiene ninguna intención de hacer nada de esto. Solo hace vivienda en régimen de venta y además, como digo, incumpliendo plazos de entrega y generando un perjuicio a los adjudicatarios. De esto lo único que vemos son pues noticias en el Plaza Mayor y vídeos con el alcalde en el sorteo y entre vítores de viva mi alcalde, pero cuando llega la entrega de las viviendas y hay estos retrasos, de eso nada vemos. Y sobre todo, como digo, es que esta empresa no da respuesta a esas necesidades. En el último pleno, como sabéis, trajeron una moción para hablarnos de ocupación en Torrejón de Ardoz, que parece ser que es el único problema que le preocupa al alcalde, que hay viviendas ocupadas. Ya les dijimos que no todos son mafias y que hay mucha gente en Torrejón, lamentablemente, que tiene problemas de emergencia habitacional y muchas familias con niños. Nosotros las vemos todas las semanas en el pleno y pensamos que la empresa de la vivienda también, entre su objeto social y porque está financiada con fondos públicos, debería dar una respuesta también a estas familias, de tener una solución habitacional con viviendas sociales en Torrejón de Ardoz. No hay ni una vivienda y con este presupuesto, os digo que el año que viene tampoco habrá ninguna vivienda social para combatir esos problemas concretos, que no el de las mafias, que al final, de manera perversa, fusionan problemáticas que no tienen nada que ver. Y luego, bueno, pues al margen de esto, sí que nos ha llamado también la atención en este presupuesto de la empresa de la vivienda, que el año que viene tienen un ingreso de 10 millones de euros sobre un presupuesto de 17 millones de euros. 10 de los ingresos vienen de fondos europeos. Fondos europeos que van contra reforma y rehabilitación
de edificios en barrios que están especialmente perjudicados por su antigüedad. Es decir, que de facto, ya no el Ayuntamiento, sino que Europa está dando o aprobando, dando por buenas nuestras mociones que traemos cada pleno con barrios que necesitan una intervención de las administraciones públicas, porque rehabilitar viviendas con 50, 60 años es carísimo y los propietarios no pueden afrontar esas reformas, esas rehabilitaciones que además muchas de ellas van encaminadas a cumplir con normativa vigente de accesibilidad. No pueden hacerlo. Los llevamos cada pleno y, como sabéis, nos llaman demagogos, nos llaman mentirosos, es mentira, Torrejón está toda bien mantenida, sus barrios están en perfectas condiciones. Bien, pues la empresa de la vivienda va a recibir 10 millones de euros para rehabilitar estos barrios, lo cual nos parece una buena noticia, pero es que además refuerza lo que estamos haciendo en cada barrio. Y además, ya se lo he dicho hoy, vamos a insistir porque hay muchos más barrios que necesitan inversión. A esta inversión la llaman en el plan de inversiones de la empresa de la vivienda, la llaman Plan de Mejoras de Barrios de la Comunidad de Madrid. Les he dicho que de qué manera contribuye la Comunidad de Madrid en estos 10 millones de euros, porque viene bien claro, financiados por los fondos de transformación y resiliencia, es decir, por fondos europeos, que en todo caso los han conseguido el Gobierno de España, pero que son fondos europeos, no son fondos de la Comunidad de Madrid. Y, hombre, por lo menos reconoce un poco, o al menos no menciones a ninguna administración o menciónalas a todas, porque al parecer sí que se hace a través de un convenio con la Comunidad de Madrid, que, bueno, quiere estar un poco intermediario en cuál va a ser el destino de estos fondos, pero la financiación íntegra, según el propio presupuesto, son fondos europeos. No le llamen ustedes Plan de la Comunidad de Madrid. Al menos sean ustedes un poco rigurosos y pongan, si quieren, Plan de Torrejón o nombren a todas las administraciones, ¿no? Eso es verdad que se lo he afeado porque me parece además no reconocer el esfuerzo que está haciendo en ese caso Europa porque mejoremos y progresemos como ciudad. Y luego también, y esto sí que no me lo han contestado y me genera preocupación, sobre un presupuesto de 17 millones de euros de gastos y lo mismo de ingresos, porque tiene que estar consolidado en términos de estabilidad, nos dicen que de los 10 millones de los fondos europeos van a gastar 6 millones en el año 2023. Por tanto, van a recibir 10 y gastan 6, consolidas en 17 millones. A mí las cuentas me dicen que hay 4 millones de euros que vas a utilizar para pagar gastos que no tienen nada que ver con el plan de barrios. Y eso, primero, no se puede hacer porque Europa te dice que son fondos finalistas y, segundo, lo que me dices es que de manera inicial, porque esto yo siempre digo que es una declaración de intenciones, no es el cierre de cuentas, pero de manera inicial nos dices que vas a cuadrar las cuentas, la empresa de la vivienda, con 10 millones que te vienen de Europa para inversiones que no vas a gastar en inversiones. Y de esa manera inicialmente dices que tienes la empresa sostenida en términos de estabilidad. No es verdad. Es una empresa, como digo, ruinosa, muy mal gestionada, que uno no se explica cómo puede dar pérdidas, cómo no puede ser sostenible cuando estás construyendo sobre suelo gratuito y con financiación del ayuntamiento a interés cero. Es decir, no pagas ningún tipo de interés. Te doy 8 millones de euros para que construyas, no te cobro interés y aún así das pérdidas a este nivel. Por tanto, lógicamente hemos votado que no a estas cuentas porque son una locura, porque no dan respuesta a las necesidades reales de la ciudad y porque además todo este tipo de operaciones a nivel presupuestario a uno le preocupan. Y uno quiere ser consejero para estar en el órgano donde se decide esto, pero con todo el miedo del mundo a que al final tenga consecuencias el hecho de firmar determinadas cosas, ¿no? Porque así de entrada parecen tan escándalo como la operación que os he contado de los tres edificios. Ya puestos en el Pleno, con el presupuesto del Ayuntamiento, lo primero que les hemos dicho es que, bueno, para nosotros, y es así, ese es el paso previo, ¿no?, a la aprobación de los presupuestos. Y en ese proceso de alegaciones vamos a intentar que este documento sea un mejor presupuesto para los vecinos y vecinas de Torrejón. Y en todo caso luego es la cuenta general, es decir, el cierre de cuentas de año, lo que nos dice qué hace realmente el Ayuntamiento, porque el presupuesto nos dicen qué quieren hacer o qué quieren vender que van a hacer, pero luego el cierre de cuentas es el que nos dice qué han hecho realmente. Y aclarado esto, les hemos dicho, bueno, que en 4 partes, ¿no?, hemos dividido un poco nuestra valoración de los presupuestos. Primero es la situación global del Ayuntamiento, porque el portavoz del Gobierno, que ha hecho una primera intervención, que yo le agradezco porque no suele hacerla, en la que nos ha explicado los presupuestos, pero al final se ha dedicado a leer una serie de inversiones, que luego hablaré sobre ellas, que en la mayoría de los casos nada tienen que ver con Torrejón. Pero no nos cuenta cuál es la situación global del Ayuntamiento. Y hay algunas cosas positivas que yo creo que podrían contarnos, ya las he contado yo, además se las reconozco. Pero hay otras muy preocupantes. Primero, en relación a los cumplimientos de objetivo de gasto. Torrejón tiene una circunstancia particular
y una global, que todas las administraciones tienen que cumplir, que es con la regla de gasto que aprueba el Consejo de Ministros cada año, ¿no?, que te marca un techo de gasto a todas las administraciones públicas. Esa regla de gasto, esas reglas fiscales, están suspendidas, como bien saben, desde hace 3 años para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan luchar contra los peores efectos económicos y sociales de la crisis, primero generadas por la pandemia y ahora por la guerra. Es decir, el Consejo de Ministros dice a los ayuntamientos: no tenéis por qué cumplir con el techo de gasto de manera coyuntural. Y eso se hace para que no cumplan. Y el ayuntamiento no va a cumplir, no cumplió el año pasado, ni el anterior, ni el siguiente va a cumplir con el techo de gasto. Y yo eso no lo critico, porque es una herramienta que ha liberado el Ministerio de Hacienda precisamente para que no se cumplan, es decir, para que tengan más oxígeno, para que puedan disponer de sus remanentes para invertir y no para pagar deuda. Una medida, por cierto, que implantó el Partido Popular. Por tanto, yo ahí eso no lo critico. Me parece bien que se incumpla para que de esta manera se pueda invertir en la ciudad. Pero hay un problema. Primero, en este cumplimiento global, es que en 2024 ya será obligatorio cumplir con la regla de gasto. Y el Ayuntamiento de Torrejón no incumple de manera coyuntural la regla de gasto, sino de manera estructural. Y se lo dice el interventor. Tenéis un problema, y es que hay gastos, que es gasto corriente, gasto comprometido en servicios, en nóminas, que eso no se puede reducir. No se puede reducir. Y no tenéis la capacidad de generar ingresos como para cumplir con ese techo de gasto. Por tanto, tenemos ahí un problema estructural que en el año 2024... sea quien sea el alcalde, porque, bueno, hoy daban por hecho que el año que viene van a repetir todos los que están ahí sentados. Y, hombre, yo he dicho respetar por lo menos que hay un proceso en mayo, ¿no?, que a lo mejor ahí se sienta otra persona y tiene que gestionar este presupuesto. Por tanto, nos preocupa que dentro de 2 años, cuando haya que cumplir con la regla de gasto, y según nos dice el interventor, vamos a tener muchas dificultades porque tenemos un problema estructural de gasto. Y luego, el aspecto particular de Torrejón, es decir, el plan de ajuste al que estamos sometidos después de que en el año 2012 y 2013 se pidieran 100 millones de euros para pagar a proveedores, en ese Real Decreto que liberó también el Ministerio de Hacienda de por entonces, del ministro Cristóbal Montoro, para que ayuntamientos que estaban en riesgo financiero, como era el de Torrejón, con una deuda inasumible, pudiese pagar a sus proveedores. Gasto corriente, hablo de luz, teléfono. Entonces, hace 10 años se pidieron esos 100 millones de euros. Eso tenía una contrapartida, y es que estábamos sometidos a un plan de ajuste, un plan en el cual teníamos muy limitado el gasto durante los años de vigencia del plan de ajuste, que mientras no se pague la deuda, que hoy también me han dicho que parece que estoy contando yo cosas que son mentiras, mientras no pague la deuda, estás sometido a ese plan de ajuste. Y ese plan de ajuste te dice que en el capítulo 1 y capítulo 2 podías incrementar los 3 primeros años, tenías que reducir los 3 primeros años un 5% en nóminas y servicios. Nómina no se puede, por tanto, en servicios tenías que reducir un 5% y los siguientes años solo podías incrementar la tasa que estableciera el Consejo de Ministros. Bien, eso hay que cumplirlo. Yo también les he dicho que reconozco, pero yo estoy en mi lugar, ellos están en el suyo, que es gobernando, por tanto, yo tengo mis problemas, ellos tienen los suyos. Yo lo que hago es contarles que tienen que resolver estos problemas si quieren que les acompañemos en esto. Se encuentra con la situación de que tienen que cumplir con el plan de ajuste, no con la regla de gasto. Es verdad que hay cierta incongruencia, ¿no?, en que tengan que cumplir con un tope y con otro no, pero la legislación les dice que tienen que cumplir con el plan de ajuste. Y dice el interventor que estos presupuestos van a incumplir en un 6% el plan de ajuste. Es decir, proponen que aprobemos inicialmente un presupuesto que el interventor dice que no va a cumplir con requisitos que nos pide Hacienda. Por tanto, esto no se puede acompañar. Les hemos dicho, tienen ustedes que hacer ajustes, como además esto es hablando de manera coloquial, una carta a los Reyes Magos, es decir, que yo en mi presupuesto puedo decir que voy a hacer muchas cosas, luego ya veremos qué es lo que hago. Les he dicho, por lo menos, conténtenos a nosotros y al interventor y díganos que van a cumplir con el plan de ajuste. ¿Cómo? Pues apliquen, como han hecho otros años, un grado de ejecución, que eso significa que en capítulo 1 y capítulo 2 proyectamos este gasto, pero la historia nos dice que los últimos 5 años hemos gastado el 80% de lo que decimos que vamos a gastar. Por tanto, de manera inicial, me voy a detraer ese 20%. Es algo complejo, pero de esta manera alguna vez lo han hecho. Y detrayéndome ese 20% que no voy a gastar, cumplo con el plan de ajuste. Yo no comparto que uno vaya a un pleno a decir voy a gastar esto, pero que sepáis que no lo voy a gastar. Es algo complicado, pero de esa manera podrían cumplir inicialmente con el plan de ajuste. Ni siquiera se han visto capaces de hacer algo así. Por tanto, proponen aprobar un presupuesto que de entrada ya pues no cumple con la legalidad vigente. Creo que eso lo tienen que resolver, así les hemos dicho que nosotros le pedimos, casi le exigimos que resuelvan esta cuestión. Luego, respecto a la parte de ingresos, y aquí centrándonos un poco en las ordenanzas, en los impuestos, ¿no?, de carácter local y ese pequeño margen de maniobra que tienen a nivel fiscal los ayuntamientos, que son en 5 impuestos, y sobre todo en el IBI, ¿no?, que el IBI es el
impuesto más grande al que tenemos que hacer frente la mayoría de las personas, ¿no? IBI de nuestras viviendas, en el 80% de los casos. El IBI han anunciado, y ya lo han contemplado los presupuestos, la famosa rebaja del 10% que el alcalde anunció en el año 2019. Cuando anunció esa rebaja, ya le dije que, estando sometidos a lo que impera el Real Decreto de pago a proveedores, no se puede bajar el IBI, porque te lo pone. Hay un artículo que te pone: las entidades locales y autonómicas que estén sometidas al plan de ajuste no podrán rebajar ni un solo euro la previsión de ingresos del IBI. En todo caso, lo podrán mantener o incrementar. Porque, lógicamente, si yo te he rescatado con 100 millones de euros, tú no me puedes decir que vas a recaudar menos, porque tú tienes que ser solvente. Así estamos en Torrejón. Por tanto, cuando el alcalde anunció hace 4 años que iba a bajar el IBI, mintió a los torrejoneros, y se lo dije en campaña. Yo no mentía, digo, yo no lo voy a hacer porque sé que no lo puedo cumplir. Bien, pues ahora, a 6 meses de las elecciones, proponen bajar el 10% del IBI. Nos dice que eso lo va a compensar con que ha habido un incremento poblacional, es decir, un aumento demográfico en la ciudad, que hay más viviendas y que con ese aumento de viviendas pueden asumir ese 10% y también con el IBI que les viene por las nuevas superficies comerciales y sanitarias que hay en la ciudad. Lo que les dice el recaudador es que, en todo caso, eso tiene que comprobarlo él con el padrón. Y cuando ustedes me den el padrón, yo puedo comprobar que realmente el 10% de bajada de IBI, que son unos 2,4 millones de euros, va a ser compensado con el incremento que van a pagar los locales que están en el Oasis Madrid o el nuevo hospital de Quirón. Porque nos dice el recaudador que, desde luego, con las nuevas viviendas que hay, no se cumple ni en un 20%, no llega al 20% el incremento que hay. Por tanto, no es que lo diga él nos dice, no es que yo os informe negativamente, es que Hacienda va a decir que no podéis bajar el IBI, porque estáis sometidos a este plan de ajuste. Con todo esto, nosotros celebramos que ojalá pueda ser y se le rebaje un 10% el IBI. Estamos hablando de que este equipo de gobierno, que hoy también me han mirado como si estuviese hablando en otro idioma, este equipo de gobierno ha incrementado un 74%, con números, 74% el IBI desde que llegaron al gobierno en el año 2007. Bajando un 10%, ya será un 64%. No han compensado, pero, hombre, no es mala noticia que empiecen a bajar el IBI. En todo caso, esta rebaja del IBI supone que todos los torrejoneros, todos, sumando toda la rebaja, será menos que la que ha dado una sola persona, que es el dueño del Oasis Madrid. Es decir, la bonificación de impuestos que han aplicado al Oasis es mayor que la rebaja del 10% del IBI al resto de torrejoneros. Por tanto, está bien que se rebajen impuestos, pero hay que tener ciertas prioridades. Para nosotros es la gente que tiene más dificultad de pagar el IBI, que digo yo que una gran empresa, en pagar el impuesto de obras y construcciones, con un centro que nos dicen que es de enorme éxito, como es el Oasis. Pues entiendo que será más necesario bajar impuestos a quien peor lo está pasando. Al margen de esto, y en esto sí que haremos alguna alegación a las ordenanzas, ya respecto a los gastos, igual, sabemos que esto es una declaración de intenciones, no es más que eso, pero que en la nota de prensa que sacará hoy presumiblemente el alcalde nos cuente cosas como que han incrementado históricamente el gasto en ayudas sociales, casi un 50% en 2 años, que van a gastar más de 1 millón de euros, a nosotros nos parece especialmente perverso cuando vemos cómo cierran la cuenta general. Es decir, el año pasado, con un aumento de 600.000 euros a 990.000 que tuvieron en 2021, acabaron el año con un gasto de 450.000. Y eso es lo que gasta el ayuntamiento, no el 1 millón de euros que anuncian, sino lo que gastan al final de año es eso, 450.000. Este año, en el seguimiento presupuestario que tenemos hasta el momento a nuestra disposición, que es el segundo trimestre, llevaban 200.000 euros gastados, sobre 1.200.000 euros en 6 meses. La proyección es que se van a quedar otra vez, como mucho, a mitad de partida. Entonces nos dicen que ese incremento, que antes era 600.000 euros y que han pasado a 1 millón de euros, en realidad lo están disminuyendo, porque pasamos de 600.000 que había en el año 2018, por ejemplo, a 500.000 de gasto efectivo que hay en el año 2022, 2021 y presumiblemente 2023, a no ser que haya cambio de gobierno, desde luego. Entonces les decimos que sean rigurosos con este gasto y que si realmente van a gastar 1 millón de euros, que nos den un convenio, un compromiso de que así va a ser. Porque, y ahora voy a contar un caso personal de ayer mismo, domingo, a las 8 de la mañana, me escribió una vecina de Torrejón de Ardoz y me contaba que su madre ha asumido la responsabilidad de 3 menores, de 3 niños pequeños, que lamentablemente su madre en marzo de 2021 falleció como consecuencia de un atropello. El padre de estos niños, que es quien tiene la custodia, al parecer no tiene la nacionalidad o tiene algún problema de, pues no sé si de empadronamiento, no sé qué problema tiene, pero es la madre la que vive en su casa con los 3 niños y con el padre que actualmente no tiene trabajo, además por estos problemas que tiene de documentación. Bien,
Esta señora, esta mujer, ha ido a pedir ayuda a servicios sociales. Tenía concedida el año pasado la ayuda al comedor, que para 3 niños pues es una ayuda decisiva para ellos, que tiene, esta mujer es pensionista, creo que tiene unos ingresos de 600 euros. Con 600 euros tiene que mantener su casa y a 4 personas más. Imaginaros cómo, pues, evidentemente no se puede. Entonces necesita que le echemos un cable todas las administraciones, todas digo, pero a nosotros estamos en el ámbito municipal, tenemos que echar un cable a estas personas. Me dice la hija que la trabajadora social ha estado de baja estos 2 meses, septiembre y octubre, y que no le ha tramitado la ayuda de los comedores escolares. Y que ahora le están reclamando el comedor de 3 niños, 2 meses. Inasumible. Y nadie se lo resuelve en Torrejón. Y luego nos dice que el cheque que dan de ayuda a comida, del Carrefour, aquí en Torrejón de Ardoz, que se lo deniegan porque el padre no tiene la situación regular que ellos exigen. Sabiendo que esta mujer es torrejonera de toda la vida, que vive en Torrejón con 3 criaturas y que no tienen para comer, vas a servicios sociales y te dicen, es que no cumples con este requisito, te quedas sin comer. Por eso no se cumple con esta partida. Por esas cuestiones. Porque se van a la letra pequeña y se olvidan de la letra mayor, que es la humanidad. Y es lo que le estamos diciendo. Si queréis que acompañemos estos presupuestos, garantizarnos que esa partida, que estamos de acuerdo que sea de 1 millón de euros, que con 1 millón de euros estaremos todavía por debajo del nivel de grandes ciudades como Fuenlabrada o Getafe. Pero bueno, es un buen paso. Pero claro, ejecuten esa partida, porque hace falta realmente esa partida. Así que haremos también enmiendas al respecto. Luego, respecto a las inversiones, nos ha dado una retahíla de inversiones el portavoz del Gobierno, en la que nos hablaba de muchas inversiones que son de competencia del Estado, otras que son de competencia de la Comunidad de Madrid, que no sé por qué ellos las asumen como propias, otras que son de competencia municipal, que las repiten cada año, que muchas no se hacen y otras que ya se están haciendo, por tanto ya están, creo que, consolidadas. Y luego nos habla del esfuerzo que va a hacer el Ayuntamiento, que es de un 85% de incremento de inversiones en el año que viene, ¿no? Año electoral, recuerdo. Entonces, vamos por partes. Primero, nos hablan de inversiones para Torrejón en el año 2023 y nos dicen Parque de Bomberos y Centro de Salud Soto de Henares. Y yo le vuelvo a decir al alcalde, no solo es que estuviese usted conmigo en el debate sobre el estado de la región, donde su compañera de partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid le dijo que no va a haber parque de bomberos en Torrejón, que se quite usted la idea de la cabeza, que no lo va a haber. Eso por un lado. Y tampoco va a haber centro de salud en Soto de Henares. Se ha proyectado en 2 ocasiones. Creo que 2017 y quizá 2019, ahora un poco de memoria. No ha vuelto a estar en presupuestos. Hay más de 20.000 personas viviendo en Soto de Henares sin centro de salud. Es una realidad. Es una necesidad urgentísima, pero no lo han proyectado. Ahora acaban de publicar el proyecto de presupuestos regionales y en Torrejón de Ardoz tenemos 3 millones de euros. 3 millones de euros. Para, insisto, declaración de intenciones. Hay una actuación sobre el Colegio Miguel Hernández, que desconozco la verdad cuál va a ser, que han proyectado 150.000 euros. Entiendo que debe ser por el desarrollo que se está haciendo en aquel barrio. Han contemplado la que espero que sí se haga, que es la actuación sobre el Juan Bautista Monegro, que hablamos además en el último pleno. Y luego una actuación de un convenio que no queda muy claro, con poca financiación, que en teoría es para rehabilitación de calles y demás en Torrejón, pero que la nomenclatura, que es lo que hemos visto, no deja nada claro qué va a ser. En cualquier caso, no hay ninguna inversión más por parte de la Comunidad de Madrid. Hay 3 millones de euros. Es decir, somos de las grandes ciudades, me queda por comprobar todas, pero de las que he visto es la que menos, con diferencia, va a tener inversión por parte de la Comunidad de Madrid en el año 2023. Eso que quede claro, porque igual que cuando dicen Sánchez perjudica a Torrejón de Ardoz porque es un municipio del Partido Popular y da menos fondos europeos, que es mentira, y lo han publicado tal cual en la revista municipal Plaza Mayor, que hombre, que a uno le indigna, primero porque es mentira y segundo porque juegues a mentir y a hacer daño al gobierno de tu país. Pues igual que han hecho eso, yo le he dicho que espero que digan ahora la presidenta Ayuso perjudica a Torrejón. Pues no lo sé si por su buena o mala relación con el alcalde le perjudica, siendo la gran ciudad que menos inversión va a tener el año que viene. Esto no lo van a hacer y tampoco lo espero, tampoco es una cosa que anhele, ¿eh? Pero sí que, hombre, no vendan ustedes inversiones que no van a suceder, primero porque no son de su competencia y segundo porque ha dicho la Comunidad de Madrid que no van a hacer esas inversiones. Y luego sobre el esfuerzo propio, es decir, cuando nos dice el alcalde voy a incrementar un 85% de las inversiones. El año pasado hubo 9 millones de inversiones comprometidas, que ya veremos las que han hecho, pero comprometidas, y todas iban con fondos propios, es decir, con ingresos que genera el ayuntamiento vía impuestos, vía tasas, vía multas, con esos impuestos. Este año nos dicen que van a invertir 17 millones. 3 millones de ellos son de un convenio para cerrar la Ronda Sur,
igual, a falta de nuevas noticias, no van a cerrar la Ronda Sur porque necesitan el acuerdo de otra administración que tiene que hacer, como he dicho muchas veces, algunas operaciones administrativas muy, muy complejas y que además tienen que surgir de su propia voluntad. ¿Otra administración está dispuesta a hacer ese tipo de operaciones administrativas con parcelas que son privadas y demás? Eso no existe a día de hoy, pero nos meten en los presupuestos que sí que lo van a hacer. Bien, y hay un convenio por la Junta de Compensación que va a financiar 3 millones de euros cuando eso se dé. Por lo tanto, de esos 17 hay 3 que ya se caen. Y luego hay otros casi 6 millones que van contra venta de suelo. Es decir, que se va a invertir en Torrejón, por cierto, los contenedores soterrados, que del año 2010 dijeron que iban a estar soterrados y que ahora todavía hay muchísimos en Torrejón sin soterrar, dependen un año más de que se venda suelo. Si vendemos una parcela que hay en Soto Norte, se van a soterrar, en teoría, y si no, no se van a soterrar. Y en todo caso, no es esfuerzo propio, es venta de patrimonio del poco que nos queda en la ciudad. Por tanto, detrayendo eso, nos queda un esfuerzo propio del ayuntamiento de 7,9 millones de euros, que es 1 millón de euros menos que el año pasado. Por tanto, el incremento del 85% es como poco subjetivo, porque realmente con fondos propios, es decir, lo que tenemos en teoría seguro que podemos hacer es 1 millón de euros menos que el año pasado. Y bueno, pues con todo esto que os estoy contando, nosotros, y por responsabilidad, y sabiendo que estamos en este punto inicial de presupuestos, hoy le hemos dicho al alcalde que no vamos a votar en contra de estos presupuestos. Y para explicarle esto, le he dado otro dato que viene en el presupuesto, que es el gasto en corporación y en cargos de confianza, ¿no? Este ayuntamiento tiene un gasto de 2 millones, casi 100.000 euros en sueldos de los concejales y de los cargos de confianza. De esos más de 2 millones de euros, hay no llega a 160.000 que son gastos del Partido Socialista. En su portavoz aquí representado, en los concejales del Partido Socialista y en una persona que nos da apoyo administrativa en el grupo. No llega a 160.000 euros. El Partido Popular tiene 1,8 millones de euros de gasto, con 35 personas con dedicación exclusiva. Yo recuerdo que tuvimos más de 12.000 votos en las pasadas elecciones. Por tanto, eso es una injusticia, no con nosotros, sino con las personas a las que representamos. Y eso llevamos sufriéndolo toda la legislatura. Nos han expulsado de los consejos de administración, de la empresa de la vivienda, de los colegios. Nos han expulsado de los consejos escolares de los colegios. No tenemos espacio, como bien sabéis, en la revista municipal ni en la página web. Pues con ese pisoteo que nos aplica el alcalde desde el día 1 de su legislatura, con todo eso les decimos, no vamos a votar en contra de estos presupuestos a cambio de absolutamente nada. Y es que hablo de sueldos, aunque no me gusta, pero creo que transparencia máxima, porque generalmente cuando un grupo político se abstiene a unos presupuestos o vota a favor es a cambio de estas cosas. Yo me abstengo, pero a cambio, oye, mira, pues nosotros ni pedimos ni vamos a pedir absolutamente nada en ese sentido. Lo que pedimos es que sean unos presupuestos mejores. Y para eso vamos a presentar enmiendas para tratar y alegaciones para tratar de mejorar este presupuesto. Y si las atienden, estaremos de acuerdo. Así que, como digo, por responsabilidad y sin pedir absolutamente nada a cambio y siendo pisoteados constantemente por este Gobierno, no hemos votado en contra de estos presupuestos. Y luego, como último punto del Pleno, traían a Pleno una propuesta de bonificar los impuestos al Parque Corredor, impuestos vinculados a la licencia de obras, el impuesto de obras y construcciones que va vinculado a las obras que ha hecho el Parque Corredor. Como sabéis, nosotros dijimos en su día, cuando se bonificaron impuestos al Oasis Madrid por valor de 2,3 millones de euros, algo más de 2,3 millones de euros, que iba en contra, según anunciaron, 1.500 puestos de trabajo. Hoy lo he dicho en el Pleno y me han vuelto a llamar mentiroso. Hombre, que lo habéis publicado en el Plaza Mayor. La ordenanza es cierto que llega hasta 500 puestos de trabajo, es decir, no contempla más. La bonificación del 95% de la ordenanza por fomento del empleo es contra 500 puestos de trabajo. Pero vosotros, el Oasis Madrid, vosotros me refiero al equipo de gobierno, por supuesto, en el Plaza Mayor, anunciasteis la creación de 1.500 puestos de trabajo. Bien, cuando se concedió esta bonificación y pasaron 3 años de la concesión, yo me personé en la Concejalía de Empleo. Y les dije, vengo a comprobar los 500 puestos de trabajo a través de los cuales se ha bonificado 2,3 millones de euros al Oasis Madrid. Y me dijeron que no tenían ningún dato y que no me iban a dar ningún dato. Entonces, claro, yo me fui a la alcaldía a preguntar, oye, quiero saber esto cómo está. Y me dijeron que había interpretado mal la ordenanza, que realmente tienen que haber pasado 3 años desde el inicio de la actividad para que podamos comprobar si esos puestos de trabajo han sido creados y si han sido creados bien, y si no, en teoría, se le tiene que pedir que devuelva esa bonificación. Es una interpretación de la ordenanza, pero nosotros la dimos por buena. No insistimos más, la dimos por buena. Estamos esperando pacientemente a que pasen esos 3 años para comprobar esos 500 o 1.500 puestos que se generen
en el Oasis. Bien, cuento esto porque ahora traen, y además dijimos en su día, ¿por qué al Oasis sí y al Parque Corredor no? Bien, pues el Parque Corredor se le denegó en su momento por algunos criterios que pueden ser más o menos compartidos, pero se les denegó. Ahora traen la propuesta de bonificar también al Parque Corredor. Y lo hacen en dos partes porque son dos obras o dos acciones distintas las que ha hecho el Parque Corredor. Una, la remodelación de la zona de moda, que ya está hecha, y otra la zona de ocio y restauración, que está por hacer. Entonces, han dividido el expediente en esas dos partes. En la zona de restauración nos dicen que van a generar 236 puestos de trabajo a jornada completa, como contempla la ordenanza, y que en función de esos puestos de trabajo se le va a bonificar un 48% el impuesto, ¿no? El impuesto de obras y construcciones, un 48% sobre lo que pagan de impuestos vinculados al precio de la obra que haga el Parque Corredor. Es decir, exactamente lo mismo que lo ha sido. Dentro de 3 años de que haya comenzado con la actividad, podremos comprobar si realmente se han generado estos puestos de trabajo. Que recuerdo, tienen que ser puestos de nueva creación. Es decir, no vale que el Parque Corredor en restauración tenga a día de hoy 200 trabajadores y luego tenga 236. Tiene que tener 436, ¿vale? Para que tengamos claro esto. Y luego está la otra parte, que es la parte de moda. La parte de moda que, como bien sabéis, lleva ya casi 3 años remodelada. Y nos dicen que ahí van a generar 256 puestos de trabajo. Entonces, yo he dicho, oye, yo quiero que apliquéis el criterio que me dijisteis cuando pregunté por el Oasis. Han pasado ya casi los 3 años de inicio de actividad desde la remodelación del Parque Europa. Díganme ustedes cuántos puestos de trabajo se han generado, porque además yo tengo que votar esto en el Pleno y además yo estaba de acuerdo en que también se diese la bonificación al Parque Corredor igual que al Oasis. Bueno, dicen que no tienen nada de esto y que lo comprobarán cuando corresponda. Y para mí cuando corresponde es ahora. O al menos, habiendo pasado casi 3 años, deberían decirnos ustedes, nos han presentado este proyecto de creación de puestos de trabajo y a día de hoy, casi 3 años cumplidos, vamos por 200. Nada de esto. Oscurantismo total. Por tanto, es que es imposible acompañar estas cosas, porque uno ve que si vota a favor se puede meter en complicaciones incluso legales al aprobar estas cosas en el Pleno. Así que no hemos votado en contra, que podíamos haberlo hecho. Pero bueno, es verdad que es algo que llevamos años también reclamando y nos hemos abstenido a esperas de que nos den más información acerca de si se van a generar estos puestos de trabajo. Y nada, bueno, ahora, pues nada, dispuesto a escuchar preguntas. También luego, si os parece, os contaré también un poco, creo que otro hito importante en la ciudad, que ha sido la reapertura del servicio de urgencias de Torrejón de Veredillas, que bueno, casi ya aprovecho también os cuento. No, iba a decir que justo hablando de esto, que si quería saber... Vale, pues bueno, en esto, pues como siempre, desde la responsabilidad, como sabéis, hemos tenido una movilización muy activa, primero como partido, como grupo político y luego también dentro de la Coordinadora por la Sanidad Pública de Torrejón. Hemos reivindicado en muchas ocasiones en la puerta del antiguo SWAP de Veredillas la reapertura total y en las mismas condiciones que estaban previo al cierre antes de la pandemia. Bien, Ayuso anunció que iba a reabrir no los 37 SWAP, sino 78 puntos de atención continuada, que ahora se llaman así, que eran los antiguos SWAP, más los servicios de urgencias rurales, que eran 40, que funcionaban además muy bien, porque además cubrían un vacío que tienen de servicios hospitalarios en zonas más pequeñas, zonas rurales, y que todo se iba a reconvertir en estos puntos de atención continuada. Por tanto, nosotros prudentemente esperamos a que el 27 de octubre, jueves, se abrieran estos puntos de atención continuada. Esperamos que arrancase. Los primeros días, como sabéis, hubo muchísimos problemas. Dijimos que podía ser por el comienzo, pero luego nos personamos. Habiendo pasado ya 4 días, me personé, en el punto de atención continuada de Veredillas para ver cómo estaba funcionando. Y bueno, pues salí mucho más preocupado de lo que estaba incluso antes de la apertura, porque hablamos además con el personal sanitario que estaba en el punto de atención continuada. Además, vimos cuál era la atención que se daba a la gente que llegaba al servicio de urgencias. No tienen médicos. Y además de que no tienen médicos, nos dicen que es imposible que con el personal que antes cubría los 40 servicios rurales, ahora se cubran 78 puestos en todos los turnos que tienen que hacer. Porque ahora este personal es de atención primaria. Antiguamente los SWAPs eran del SUMA y entonces los médicos que han pasado del SUMA a atención primaria estarán aquí. Pero es que si en el SUMA tienen malas condiciones y mala expectativa, en atención primaria la tienen peor todavía. Por tanto, tienen pocos médicos. Me dicen que nuevos médicos, había 15 médicos nuevos para todo ese servicio. Por tanto, es imposible que cubran con médicos los servicios de urgencia.
Y sin médico no hay servicio de urgencia. Hay celador, hay enfermeras que pueden tratar muy poquitas cosas. No pueden recetar ningún tipo de medicamento, no pueden hacer diagnóstico más allá de una cura. Por tanto, no dan la respuesta que necesitan los ciudadanos y que descongestiona, en el caso de Torrejón, las urgencias del hospital. Por tanto, nos decían que estaban sin médico, la gente que entraba le mandaban directamente al hospital, con lo cual generan más enfado en la ciudadanía porque pierden ya el tiempo en ir al SWAP, el PAC, esto ahora llamado PAC, a que les digan que ahí no le van a atender y que se vayan ahora a sufrir otra espera al hospital de Torrejón. Lo primero, y luego todo esto, con otro condicionante, y es la irresponsabilidad de dirigentes de la Comunidad de Madrid, de diputadas, alguna incluso es concejala del Ayuntamiento de Torrejón, lanzando a la ciudadanía contra los sanitarios y diciendo que al final esto es culpa de los sanitarios, que son muy vagos y que no quieren trabajar. La gente no es capaz de discernir de quién es la culpa. Lo que sabe alguien que va con una urgencia es que no la atienden. Y vimos además ahí cómo la gente se dirige de malas maneras a los sanitarios, que son quienes están dando la cara a la pésima gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A día de hoy, el viernes creo que ha sido el único día que ha habido un médico, celador y enfermera. Yo también quiero recordar que en el SWAP, históricamente en Torrejón, había 2 médicos, 2 grupos completos por turno. Todos los que somos de Torrejón hemos ido 1000 veces ahí y siempre había 2 salas con 2 médicos. Ahora, en el mejor de los casos, va a haber un médico, un enfermero y un celador. Pues solo un día, en estos casi 15 ya que llevan abiertos, ha estado completo, que fue el viernes, con médico, enfermera y celador, y no sé a qué hora llegaron, si fue todo el turno. El fin de semana no ha habido médico, por tanto, no hay urgencias. Y esto, y según nos dicen los propios sanitarios, es una operación simplemente de marketing, para rebajar la presión ya no política que estaba, ya no de coordinadoras o sindicatos que sabíamos lo que nos venía, sino de la sociedad, que hace apenas 15 días en las calles de Madrid le recordó fuerte a Isabel Díaz Ayuso que eso sí que no lo iban a permitir. Y tenemos elecciones en 6 meses y parece que esto de la apertura ha sido precipitado, sin contar con el personal sanitario necesario y para rebajar esa presión social. Pero no es una respuesta real a las necesidades que tenemos en toda la ciudad de la Comunidad de Madrid. Por tanto, muy preocupados con esta apertura. Ayer mismo Juan Lobato anunció que daba 48 horas para que pusiesen encima de la mesa una solución real, práctica y efectiva a las urgencias, y si no, pues presentaremos desde el Grupo Parlamentario una propuesta alternativa para que los servicios de urgencia reabran en los términos de seguridad sanitaria que deben ser. Yo, como última reflexión en esto, estuvimos hablando con una enfermera que estaba en el punto de atención continuada de Veredillas. Era una enfermera que llevaba 3 meses licenciada, una enfermera muy joven, y para mí fue especialmente triste escucharla hablar y escuchar el nivel de hartazgo, de estar quemada ya trabajando cuando lleva tan poquito tiempo una carrera tan compleja como sabéis que es cualquiera de las carreras vinculadas a la sanidad, y que estuviese ya en este nivel de desencanto con su profesión cuando es una profesión absolutamente vocacional. Y fijaos que me decía que su sueño, el suyo y de todas las compañeras y compañeros recién licenciados, era irse a Noruega, donde tienen mejores condiciones de trabajo, o irse a Guadalajara. De nuestros sueños irnos a Noruega o a Guadalajara. Y eso yo creo que te explica un poco lo que es la Comunidad de Madrid. Dice que en Guadalajara tienen, pues, levemente mejores sueldos y mejores condiciones, pero tienen 2 cosas que son decisivas. Primero es un reconocimiento a su trabajo por parte de la Administración pública, es decir, reconocen la labor que hacen, no le mandan a la ciudadanía contra ellos, no todo lo contrario, les ponen en valor lo que significan para la ciudadanía. Y luego también certezas, es decir, saben perfectamente que tu semana de trabajo va a ser esta. Esta enfermera en concreto, a las 2 de la tarde le habían dicho que a las 5, no era de Torrejón ella, ni mucho menos, que a las 5 tenía que venir a Torrejón. El día que estuvimos. Y el día siguiente no sabía. Dirían por la mañana dónde tenía que ir. Por tanto, si ya es complicado conciliar para el personal sanitario, imaginaos con este nivel de improvisación qué expectativa le espera a los sanitarios. ¿Qué pasa? Que se están yendo. Los médicos ya se han ido, pero es que ahora también el personal de enfermería ve como una salida Guadalajara. Y oye, pues con todo respeto, yo creo que Madrid, por la condición, por lo que supone como motor económico dentro del país, creo que tendríamos que ser una potencia en servicios públicos, tanto en educación como en sanidad, no en España, sino en Europa. Y lejos de esto, nuestros sanitarios ven como una expectativa a cumplir irse a una comunidad autónoma que tenemos al lado. Así que nada más. Bueno, claro, yo como estaba en el órgano que estaba, que era aprobando los presupuestos de la empresa de la vivienda, les he dicho que esta empresa no da respuesta a las necesidades que tiene la ciudad respecto a hacer vivienda pública en alquiler.
sí que ha habido iniciativa por parte de la Junta de Gobierno de construir viviendas públicas en alquiler, pero sorpresivamente no la va a gestionar la empresa de la vivienda, sino que han sacado una concesión administrativa para que empresas presentasen ofertas para gestionar la futura construcción, que ahora hablaré también de eso, de viviendas públicas sobre suelo público en alquiler. No se lo ha dado a la empresa de la vivienda. Y se han presentado varias empresas y, hombre, vimos con sorpresa que la empresa que históricamente ha gestionado la empresa de la vivienda, que por cierto, responsable de la operación que he contado antes de los edificios, y que ha perdido la gestión de la empresa de la vivienda y la ha perdido contra la voluntad manifiesta de la Junta de Gobierno, de este alcalde, que recurrieron judicialmente cuando la mesa de adjudicación del contrato de gestión de la empresa de la vivienda dijo que había una empresa que había presentado mejor oferta que esta otra empresa, que es Abico Siglo XXI, ¿no? Esta nueva empresa, que era gestión integral del suelo, presentó mejor oferta. Y el Consejo de Administración desechó esa mejor oferta y dijo que era una rebaja temeraria y que querían dar la gestión a la antigua empresa. Eso llegó a un contencioso administrativo y lo ganó la empresa que presentó una oferta económica mejor. Bien, pues el ayuntamiento recurrió. O sea, se personó para decir que no, que querían que fuese esta otra empresa. Al final hubo una sentencia ya en firme en la que dijeron no, esto lo tiene que gestionar y según su pliego de condiciones quien ha presentado una mejor oferta económica, es decir, que perjudica menos los intereses económicos de los ciudadanos de Torrejón de Ardoz. Bien, pues ahora van a construir vivienda pública y no se lo dan a la empresa de la vivienda, sino que sacan esta concesión administrativa y presentan varias empresas. Y, oh sorpresa, una de ellas es esta empresa a la que le querían dar de nuevo la gestión de la empresa de la vivienda. Y, oh sorpresa, resulta adjudicataria de estas viviendas. Lo que sucede con esto es que, primero, hombre, que es sospechoso. Todo esto que estoy contando, como poco, digo sospechoso, no voy más allá. Y luego que, en el punto en el que estamos, que ya tenía que estar iniciada la obra, no hay nada. No hay nada. Y a mí, por lo que me dicen, pues parece que hay dificultades de financiación. Y yo, dicho esto, digo, espero que no, ya lo dije en su momento, espero que la operación no sea cedo suelo público, hago un concurso, concesión administrativa, alguien lo gana porque va a construir en teoría más barato que otras empresas y luego para construir, si ese alguien no tiene dinero para construir, vaya a hipotecar la concesión del suelo que no es suyo, tiene una concesión a 75 años, no vaya a hipotecar el suelo para financiarse y que le estemos regalando directamente la gestión de las viviendas. Pues bueno, pues no sé si estaré o no en lo cierto, pero de momento parece que hay problemas de financiación y no se han empezado con esas viviendas. Sobre el IBI, salía en el Pleno la información de que el Hospital Quirón y el Oasis habían recurrido el pago del IBI, igual que hizo el Hospital Torrejón. Claro, han recurrido el valor de catastro que le han dado. Sobre eso también decir una cosa, con el gravamen que aplica el Ayuntamiento de Torrejón, es decir, el margen que tiene el Ayuntamiento para modificar los impuestos que se pagan en Torrejón, que como decía antes son 5, ¿no? En el caso del IBI, el gravamen que se aplica en Torrejón es el segundo más alto de la Comunidad de Madrid. Bien. Para calcular el IBI, como sabéis, se aplica ese gravamen que aprueba el Gobierno más el valor catastral del suelo. ¿Qué pasa en Torrejón? Que la referencia catastral es del año 2002. Y hay 20 años de desactualización de los valores catastrales. Cuando se actualice el valor catastral de toda la ciudad, el palo va a ser enorme, porque el tipo impositivo que aplica el Ayuntamiento de Torrejón, con la rebaja del 10% de hoy, aún así es el segundo más alto después de Móstoles en la Comunidad de Madrid. Cuando tú digas que el suelo medio en Torrejón, porque claro, nos dicen que el IBI medio en Torrejón, o sea que la vivienda media es casi la mitad de precio que una en San Fernando de Henares. Y eso yo creo que todos sabemos que no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que hay un catastro desactualizado en el que además incluyen las plazas de garaje, que también tienen valor catastral, pero una plaza de garaje, lógicamente, pues no te vale lo que una vivienda. Entonces, el precio medio te sale muy barato. Los que vivimos, como en mi caso, que vivo en Soto de Henares, en barrios de nueva creación, que tenemos el valor catastral actualizado, no pagamos poco IBI precisamente, pagamos muchísimo IBI. Como digo, el segundo más alto de la Comunidad de Madrid. Por tanto, lo que han recurrido, tanto Quirón como Oasis, son el valor catastral que les han aplicado para calcular el pago del IBI, que yo intuyo que estará pues conforme al mercado. El problema va a ser cuando hagan eso con el resto de las viviendas en Torrejón de Ardoz. Y bueno, y dicho eso también lo que decían es que iban a compensar con el pago de IBI de Quirón y de Oasis Madrid, con el incremento que supone de IBI, van a compensar la bajada del 10% del resto de IBI. Y eso es lo que dice el jefe de recaudación, que eso lo tiene que comprobar con el padrón. A mí dame los datos y diré si sí o si no. Mientras tanto, no hay... Además,
no es que haya informado negativamente, sino que no puede comprobar que eso es realizable. Que es poco menos que decir, yo no voy a validar lo que estáis diciendo que vais a hacer. No, se ha aprobado ahora el IBI en Junta de Gobierno, porque las ordenanzas fiscales las podrían pasar por pleno, ¿vale? Pero como gran ciudad no tienen la obligación, y como no tienen la obligación, pues no lo hacen. Entonces, han aprobado en Junta de Gobierno una rebaja del 10% en el gravamen. Que es verdad que cuando tú haces el cálculo, en nivel práctico es un 10% de bajada del IBI residencial, es decir, de las viviendas. No el IBI industrial, ni el IBI del Oasis o de Quirón, sino la vivienda es una bajada del 10%, que era el compromiso que asumió el alcalde. Entonces, ahora está en fase de alegaciones a esa modificación de la ordenanza. Y han incluido, como previsión de ingresos, en los presupuestos, ya han incluido esa rebaja del IBI. Y con esa rebaja siguen diciendo que los ingresos que vamos a tener son exactamente los mismos que el año pasado. Entonces, el jefe de recaudación les dice que para que eso pase, si tú tienes menos IBI recaudado a nivel residencial, tiene que entrar por otro lado el IBI. Y dicen que con Oasis, con Quirón y demás, entonces lo que dicen que eso hay que comprobarlo, porque si no me das datos de que eso va a ser así, yo no te voy a informar de manera positiva. El tema de la agenda urbana y la zona de bajas emisiones y demás, que ahora veréis que está en el foco, ¿no? Porque todos los ayuntamientos tienen que hacerlo, no es una cuestión de voluntad, de que este ayuntamiento tenga especial voluntad por tener una ciudad con un crecimiento sostenible, ordenado y respetuoso con el medio ambiente y demás, sino que va ligado a los fondos europeos. Las ciudades que no tengan aprobado esos planes de sostenibilidad y vinculados a la Agenda 2030 no van a recibir fondos europeos. Por eso han tenido que sacarlo. Es un documento muy, muy extenso. Como bien dices, no nos han invitado a elaborar un documento de tal previsión, porque no es un documento en el corto plazo, es algo que alude al futuro de la ciudad. Y yo creo que en el futuro de la ciudad tendríamos que estar todos, ¿no? Y no solo el Partido Popular. Y, oye, miedo me da que el futuro de la ciudad pase solo por la voluntad a nivel de sostenibilidad que tiene el Partido Popular. Pero, pues han aprobado un proyecto en el que, pues hablan de muchísimas cosas, como una zona de bajas emisiones para la que iban a construir un aparcamiento en el medio de la ciudad. Yo creo que eso no genera precisamente bajas emisiones. De hecho, Europa ya les ha dicho que eso no se lo va a financiar porque eso no es una medida para hacer bajas emisiones. Vuelven a hablar del metro en la ciudad. Yo les pediría especial prudencia, porque con la administración local cercana que tiene el problema de la Ronda Sur está sufriendo precisamente los efectos de hacer un metro en un subsuelo para el que no se hizo el estudio adecuado y está generando unos dramas personales tremendos. En Torrejón, cuando se inició esa propuesta electoralista de hacer el metro, pues parece que el proyecto era muy similar y con grandísimos problemas que ya tuvo solo en su fase inicial. Por tanto, antes de prometer algo que además no está para nada en la agenda de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que deberían replantearse si eso es o no la medida más oportuna. Y, por ejemplo, respecto a transporte y transporte alternativo al vehículo y a la contaminación que supone, nosotros siempre decimos y volveremos a insistir en que hay una vía que es la red de contorno, que es una vía de cercanías que conecta Torrejón de Ardoz con Atocha, perdón, con Avenida América, perdón. Por vía. Eso sí que es una alternativa real y seguramente no sea tan pomposo como decir que Torrejón tiene metro. Pero tú pregúntale a un torrejonero lo que significa que puedas ir de Torrejón a Avenida América por el cercanías, ¿no? Pues con toda la conexión que tiene esto. Y yo creo que es una medida mucho más efectiva que anunciar un tranvía, que era lo que estaban proponiendo, que llegaba a Chamartín. Ya tenemos un tren, cercanías que nos lleva a Chamartín. Por tanto, no es ninguna medida novedosa y, desde luego, no es una buena medida. Y bueno, pues incluyen otra serie de actuaciones que, como digo, son preceptos que han tenido que cumplir para acceder a esos fondos y muchos son de imposible cumplimiento. Yo creo que tenemos retos enormes en la ciudad, como por ejemplo saber que tenemos polígonos industriales incrustados en el centro de la ciudad porque ha crecido por el sur y no hay ningún tipo de previsión con esos polígonos industriales. Tenemos grandes polígonos de nueva creación, bien conectados, polígonos modernos y polígonos vacíos, tenemos que decir en muchos casos, como el caso de los Almendros o muchas naves de Casablanca, y luego tenemos polígono industrial incrustado en el medio de la ciudad. Sean ustedes valientes y tengan un plan de futuro de verdad con la ciudad y saquen esa industria de medio de la ciudad. Sean ustedes valientes y den una solución a que la ciudad está partida por una vía, está partida en dos por una vía y solo las soluciones son improvisadas, con puentes bien por arriba o bien por abajo, ¿no? Y yo creo que como ciudad teníamos que tener planes mucho más ambiciosos y que respondieran a todo lo que, por otro lado, impera la Agenda 2030. Pues, la verdad es que es muy buena pregunta y a mí me encantaría tener datos concretos de Torrejón. Yo, de momento, os puedo hablar de percepciones. Y es verdad que
algunos medios en concreto, bueno, pues hasta la saciedad nos han dicho que el PSOE estaba muy mal y que el nuevo Feijóo, el partido de Feijóo, pues venía a dar luz a este país. Yo le digo que cuanto más habla el presidente del Partido Popular, menos luz se vislumbra para el Partido Popular, precisamente. Y yo creo que la sensación que tenemos en la calle a nivel global, desde luego es buena. Yo creo que este gobierno a nivel nacional, y ahora hablo de marcas, primero, creo que a nivel nacional ha dado una respuesta la mejor posible a un país que ha sufrido una pandemia, que ha sufrido los efectos de un volcán, que ha sufrido Filomena y que está sufriendo efectos de una guerra. Pues yo creo que como gobierno, todo aquel que haya necesitado una ayuda extraordinaria, creo que este gobierno ha dado respuesta a ello. Y por mucho que algunos insistan en decir que no, pues creo que eso la gente al final lo va a reconocer. Creo que a nivel regional, el boom, el ayusismo, que Ayuso tuvo la habilidad, Ayuso, bueno, y el que está detrás de Ayuso, tuvo la habilidad en su momento de ofrecer lo que la gente más anhelaba, que era libertad. Se presentó con un programa que se llamaba Libertad, un programa en blanco, y en ese momento puntual en el que nos pedían responsabilidad y que estuviéramos en casa, pues ella ofrecía todo lo contrario, ¿no? Que eran bares abiertos. Eso le sirvió para aquel momento puntual, y fue un acierto. Yo lo reconozco que a nivel político y marketing fue un acierto, pero detrás de eso tiene que haber gestión. Y desde 2021, el 4 de mayo de 2021, con unos resultados que al final reforzaron esa estrategia de marketing político, desde entonces hemos visto que no hay nada de gestión detrás y que la gestión que hay es una gestión horrible. Y creo que con la sanidad se les ha ido de las manos el tener que trabajar para ciertos poderes y ciertas empresas que tienen muchos negocios con la sanidad. Creo que se les ha ido de las manos y eso lo van a pagar en las urnas. Y aterrizando en lo local, que ya, bueno, pues la parte que podemos poner los que estamos aquí trabajando, desde luego mi percepción en la calle es buenísima, es buenísima. Creo que la gente reconoce que estamos preocupados por lo que a ellos les afecta. Sus barrios, que son sus asfaltados, que son edificios antiguos en algunos casos, que necesitan que le echemos un cable con instalación de ascensores, con la reparación de cubiertas, con mala iluminación. Tenemos problemas de seguridad que no son particulares de Torrejón, pero los tenemos. No podemos decir que somos la ciudad más segura del mundo porque no lo somos. No podemos decir que somos la ciudad más limpia del mundo porque no lo somos. Necesitamos, de hecho, mejorar mucho en limpieza, en seguridad, en iluminación, en mejora de barrios. Por mucho que tú le digas a los vecinos en el Plaza Mayor que Torrejón ha progresado de manera tremenda en los últimos años, ellos ven que no. Es cierto que tenemos una política muy insistente en festejos. Eso es cierto. Y también es cierto que yo soy de Torrejón de toda la vida. Yo toda la vida he disfrutado de las fiestas de mi pueblo y así va a seguir siendo, sea alcalde o no sea alcalde. Eso no está en riesgo. Lo que aquí se está jugando es gestión de la ciudad. Y lo que nos dicen en los barrios es que llevamos razón, que los barrios necesitan inversión en muchísimas zonas de la ciudad y que no se puede vivir solo de luces y de petardos. Y también que a la gente le duele mucho que cuando hay servicios públicos que están siendo atacados, como la educación, como la sanidad, cuando en Torrejón todo lo que se hace, todo se privatiza. Digo todo, digo el deporte, porque cedemos una parcela para hacer una ciudad deportiva y resulta que te montan un gimnasio privado de Ferrovial al que si quieres acceder sobre suelo público tienes que pagar y no te vale con el abono deportivo municipal. Cuando privatizas la cultura, cuando al final conviertes esta ciudad en una ciudad a dos velocidades, entre quien puede pagar por las cosas y quien no, y guste más o guste menos, somos una ciudad de trabajadores. Yo creo que eso al final está calando en la gente y, como te digo, la sensación que tenemos en la calle es muy buena. Ojalá se pueda plasmar con alguna encuesta y, bueno, pues realmente eso que van vendiendo, porque yo también he escuchado en el ayuntamiento, bueno, pues a personas de alta responsabilidad en el que les han dicho que hay encuestas que le dan al alcalde pues prácticamente los 27 concejales y que el resto desaparecemos, ¿no? Eso es el objetivo que hay, y aquí también lo quiero decir públicamente, el objetivo que hay con eso es generar opinión. Es decir, que toda esa ola que yo estoy viviendo de gente que quiere cambio en la ciudad, que quiere proyecto de futuro, que quiere un modelo de ciudad claro hacia el que avanzar, que toda esa ola de cambio que está viendo puede motivarla, decirle, no perdáis el tiempo en votar porque al final es que Nacho alcalde va a tener los 27 concejales. Yo estoy convencido que están lejísimos de eso y cada vez estamos más cerca de estar en el punto en el que queremos estar. Y dicho esto, a mí me gustaría también que el alcalde dijese de una vez públicamente si se va a presentar él o no. Porque, bueno, no sé los problemas que tendrá con la presidenta de su partido, pero en otros municipios ya tienen candidatos, lo tienen clarísimo. En Torrejón no tenemos todavía candidato.
No fuera a ser que la intención que tengan es hacer lo mismo que hizo Royán, o sea, presentarse con toda la maquinaria de marketing que tiene a su disposición, con presupuesto municipal, con más de 1 millón de euros al año en campañas solo para Nacho Alcalde, presentarse, tratar de ganar, algo que vamos a evitar, pero tratar de ganar, y luego a la semana siguiente no coger el bastón de mando y irse de consejero a la Comunidad de Madrid, dejando aquí a un alcalde al que nadie ha votado. Eso lo tiene que aclarar desde ya, desde aquí se lo pido nuevamente públicamente. Pero es que además, para que eso pase, Ayuso tiene que garantizar al hoy alcalde que sería consejero en caso de que se pasara. Y yo no sé si eso lo tiene garantizado y no vaya a ser que por ahí vengan un poco los problemas, ¿no? Pero creo que por una cuestión de salud democrática debería decir a los torejoneros si se va a presentar y que en caso de que se presente, si realmente tiene intención de coger el bastón de mando si es que no lo evitamos.